su atención. ¿Sí? Vamos a iniciar a grabar y vamos a comenzar con la clase. ¿Bien? Un momento, ya comparto pantalla para que puedan observar las diapositivas. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ok. Entonces, seguimos por la cultura azteca. A ver, ¿quién puede? ¿Me ayudan por favor con las cámaras? Encendamos nuestras cámaras, que necesito de toda su atención el día de hoy. ¿Sí? Por arriba. Por favor, las personas que no enciendan su cámara, pues vamos a bajarle unos puntitos. Vamos a darle puntos a las personas que participen, ¿sí? Para que estén activos todos y se puedan ganar esos pequeños puntos extras, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema un poco interesante sobre lo que es la composición porcentual de las moléculas. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la química, sobre lo que son balances de ecuaciones químicas y un poquito de temas más, ¿sí? Bueno, vamos primeramente conociendo lo que es la composición porcentual de las moléculas. Voy a necesitar la ayuda de Carlos. ¿Me puedes ayudar con la lectura de este enunciado? Carlos, el micrófono está desactivado. Composición porcentual de las moléculas. Una ley fundamental de la química afirma que en todo compuesto químico que esté formado por dos o más elementos diferentes, estos se encuentran presentes en dichos compuestos en una cantidad o composición porcentual determinada. Sí. Estamos hablando prácticamente de lo que es la porcentualidad de las moléculas. En este caso, la combinación de lo que son los elementos para formar un compuesto, y estos compuestos lo que tienen es su grado porcentual, es decir, la cantidad de grados mol, perdón. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Como les mencionaba, en este vamos a tratar un poco sobre lo que es unos ejercicios de los cuales nosotros vamos a observar cómo se dispone la composición porcentual de las moléculas. Tenemos aquí un ejercicio el cual nosotros podemos observar, en el cual nos menciona un ejemplo de una molécula de dióxido de azufre, que esta es la fórmula del dióxido de azufre, SO2, que es de valencia 2, ¿sí? Por eso es dióxido. ¿Alguna vez ustedes les mencionaron que para leer un compuesto químico siempre se lee de atrás hacia adelante? Es decir, un gran ejemplo es este compuesto en el cual tenemos una valencia de 2, el oxígeno y el azufre. Y por eso se lee dióxido de azufre, porque tiene 2 de valencia 2, significa el di, significa 2, dióxido. La presencia de oxígeno nos refiere a que tenemos grado de oxidación, y el azufre en sí por ya la presencia del elemento azufre, ¿no? Y en este caso tenemos el dióxido de azufre, ¿ya? Una breve explicación sobre lo que es este compuesto. Ahora, basémonos en el ejercicio que nos viene dando, que dice que una molécula de dióxido de azufre contiene un átomo de azufre y 2 de oxígeno, lo que les mencionaba. Átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno, ¿sí?
calcular la composición en tanto tanto por ciento de dicha molécula. Y aquí nos presenta esto. Para este ejercicio nosotros nos vamos a basar a lo que es el azufre y la masa atómica. Si tienen de pronto una tabla periódica a la mano, podemos utilizarla para revisar esto. La van a necesitar para la resolución de los distintos ejercicios que vienen más adelante en lo que son las diferentes tareas. ¿Sí? Ahora, tenemos que el azufre contiene una masa atómica. Buenas noches, Lice. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Tenemos una masa atómica de 32.1. Esta masa atómica la podemos encontrar en la tabla periódica, en la sección del azufre, en la simbología del azufre. En la partecita de abajo, nosotros podemos encontrar lo que es la valencia de la masa atómica. Es decir, en este caso, el azufre tiene 32.1 de masa atómica. ¿Sí? Ahora, esto multiplicamos por 1. ¿Pero por qué multiplicamos por 1? Multiplicamos por esta unidad debido a que la fórmula que nosotros tenemos, en este caso el dióxido de azufre, este compuesto, contiene simplemente una valencia de azufre, una molécula de azufre. Es decir, que simplemente tenemos aquí en este espacio entre la S y la O, tenemos valencia 1, es decir, el número 1. Debido a que no tenemos ningún número, se considera a que aquí existe el número 1, ¿sí? Entonces, la resolución de esta sería 32.1, que es el valor de la masa atómica del azufre, multiplicado por 1, que nos viene dando lo mismo, 32.1. Ahora, para el oxígeno es diferente, ¿sí? Debido a que el oxígeno contiene 15.99999 en la tabla periódica, que equivale a 16, vamos a multiplicarlo por 2. ¿Pero por qué por el 2? ¿Sí? Esto se debe a que en esta composición química, en este compuesto, tenemos oxígeno 2, ¿sí? La valencia 2. Entonces, por eso es el número que nosotros tenemos en la parte de aquí, ¿sí? Multiplicamos 16 por 2, 32. ¿Sí? Ahora, para complementar este ejercicio, buenas noches. Para complementar este ejercicio, vamos a ver cómo se resuelve. El dióxido de azufre, que es la composición que tenemos aquí. ¿Sí pueden ver, chicos? Me avisan nomás si es que no pueden ver o no entienden y les voy explicando un poquito más a detalle, ¿sí? ¿Todos entienden? ¿Sí? ¿Hasta ahí está entendido? Más o menos. ¿Me puede volver a explicar? Más o menos, se ve como borroso. Ok, vamos de nuevo. Expliquemos otra vez. En la parte de aquí tenemos nosotros el compuesto de dióxido de azufre, que es la composición de el azufre, el oxígeno con valencia 2, que es lo que es el número de valencia que tenemos en este compuesto. No es específicamente que siempre va a haber este compuesto para realizar este tipo de... No, puede haber diferente. Podemos tener un dióxido de litio, cloro, o podemos tener un ácido, diferentes compuestos que existen, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos el azufre, el oxígeno, ¿sí? Con valencia 2. Solo estos dos compuestos. Pero este se establece con este. Y este está prácticamente solito, ¿sí? Y como está solito, no tiene ningún número, se considera que aquí va 1, ¿sí? El número 1. Ahora, vamos aquí a dividirlo. Tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. Para el azufre nosotros tenemos que tiene un 32.1 la valencia de la masa atómica. La masa atómica viene establecida en la tabla periódica en la parte inferior. La podemos encontrar. Y esta es ya como prácticamente inamovible. Es decir, en todas las tablas periódicas vamos a encontrar que azufre equivale a una masa atómica de 32.1. ¿Entendido hasta ahí? Dicen, Sí, listen. Ok, listo. Ahora, multiplicamos esta cantidad de la masa atómica del azufre por 1, debido a que nosotros, como ya les había mencionado, tenemos el azufre que está solito aquí, sin presencia de ninguna valencia. Entonces establecemos que tenemos el número 1 aquí, ¿sí? Entonces multiplicamos por el 1, que nos viene dando prácticamente lo mismo, ¿no? 32.1.
Ahora, para el oxígeno, nosotros tenemos la masa atómica del oxígeno que equivale a 15.9999. Esto, redondeando, se convierte en 16, ¿sí? Este 16 lo multiplicamos por 2, debido a que nosotros tenemos, en el compuesto que estamos realizando, tenemos un oxígeno de valencia 2, es decir, el numerito que está aquí, ¿sí? Por eso multiplicamos 16 por 2. Ahora, vamos a la resolución del ejercicio, ¿sí? En donde tenemos nuevamente lo que es el símbolo S, significa azufre, que viene siendo que el azufre multiplicamos por el 1, lo que ya habíamos visto. Hasta aquí nosotros ya habíamos explicado, ¿no? Ahora, esta es la resolución, la respuesta de lo que es el azufre, que sería 32.1, porque multiplicado, todo número multiplicado por 1 es el mismo número, ¿sí? Ahora, nosotros necesitamos resolverlo, lo cual vamos a ocupar esta fórmula, que es de aquí, que no es más que sumar el 32.1 más el 32, es decir, la respuesta del azufre, de la multiplicación del 32.1 por 1, que nos da 32.1, más lo que es el número 32, que es la multiplicación de 16 por 12. O sea, tenemos entendido que esta equivale a esta y esta equivale a esta. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Aquí simplemente debemos hacer la suma de estas dos, que nos va a dar el porcentaje, la suma de 64.1. Ahora, este numerito de aquí, 64.1, nosotros lo vamos a ocupar para la resolución del ejercicio. Vamos a ocuparlo tanto en lo que es del azufre y del oxígeno. Nos basamos en esta primeramente, en esta de aquí. Lo remarco para que vean, ¿sí? Tenemos el 32.1, lo dividimos, es decir, la respuesta del azufre lo vamos a dividir para 64.1, es decir, la respuesta de la suma de los dos, ¿sí? Entonces, la división de esto nos va a dar la cantidad de 0,501, ¿sí? Esto es la cantidad que nosotros vamos a obtener del resultado de la división del 32.1 para el 64.1. Ahora, esto vamos a multiplicarlo por 100, y me preguntarán por qué vamos a multiplicar por 100, debido a que nosotros vamos a tener un compuesto al 100%. Es decir, nosotros vamos a multiplicar la cantidad de esta de aquí por 100 para obtener la cantidad en porcentaje, ¿sí? Si multiplicamos el 0,501 por 100, vamos a obtener la cantidad en porcentual de 50.1%, ¿sí? Y esto nos viene a dar que la cantidad, es decir, la X representa lo que es el azufre, que nos da la cantidad de X, que es 52.1 gramos de azufre. Aquí ya estamos especificándolo en gramos, ¿sí? Nos dice 50.1 gramos de azufre por cada 100 gramos de dióxido de azufre. Esto es igual al 50.1 porcentaje de azufre. Aquí, para que lo entiendan un poquito mejor, nos está hablando que nosotros tenemos el compuesto de dióxido de azufre, ¿no? Esta parte está aquí, dióxido de azufre, tenemos, y que en un 100% del compuesto de este de aquí, del dióxido de azufre, el 100%, nosotros tenemos la cantidad de 50.1 por ciento de gramos de azufre. Es decir, nosotros dentro del compuesto tenemos el 50.1 de 100, ¿sí? De azufre. La composición es que tenemos 50.1 de azufre a comparación del oxígeno. Es decir, si sumamos el azufre más el oxígeno, nos va a dar un 100%, ¿no? Y en la que es la composición del oxígeno, vamos a tener un 49.9%. Esto debido a que nosotros, la misma cantidad que ocupamos para el azufre, que es el 64.1, es la división del 32 que habíamos obtenido, ¿sí? De la cantidad de 16 por 2, que nos va a dar 32,
De igual manera, la vamos a dividir para el 64.1. Esta cantidad nos va a dar la cantidad de 0,49, ¿sí? O 0,499, ¿sí? Ahora, esta la vamos a multiplicar de igual manera, tal y como lo hicimos arriba, lo multiplicamos en la parte de abajo para obtener el oxígeno. Tenemos una cantidad de 49.9%. Esto nos especifica que el 49.9 gramos de oxígeno por cada 100 gramos de dióxido de azufre. Esto es igual al 49.9 de oxígeno. Esto prácticamente lo hacemos para nosotros obtener el porcentaje del elemento que contenemos dentro de lo que es el compuesto. Es decir, si nosotros sumamos esta cantidad de 50.1% más 49.9%, vamos a obtener la cantidad del 100% de nuestro compuesto. Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es dividiendo las partes para obtener una parte de oxígeno y cuánto por ciento tengo de oxígeno y cuánto por ciento tengo yo de azufre en mi compuesto. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Si no entendieron, les puedo explicar una vez más, algo un poquito más acelerado para continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Licen, otra vez porque me la perdí. Híjole. Bueno, vamos un poquito más acelerados, como para poder avanzar, porque tenemos más ejercicios por delante, ¿sí? A ver, comprendiendo de que nosotros tenemos la masa atómica de 32.1 del azufre, ¿sí? Y multiplicamos por 1 debido a que tenemos simplemente un átomo de lo que es azufre. Solo tenemos azufre al 1%, ¿sí? Es 1, debido a que no tenemos ninguna valencia más que el azufre. En el oxígeno existe 2, por eso está el numerito 2 aquí. Aquí como no tenemos nada, es 1. Entonces, al multiplicar esta cantidad por el 1, vamos a tener la misma cantidad, ¿sí? Ahora, nosotros, de igual manera con el oxígeno, ¿sí? Esta es la masa atómica, el 16 es la masa atómica del oxígeno y el 2 simplemente es el 2 que aparece aquí en el compuesto. Ok, vamos a sumar el resultado de estos dos. En el uno que nos dio 32.1 y en el otro que nos dio 32 y obtenemos la cantidad de 64.1. Aquí, que este 64.1 lo ocupamos para resolver los dos ejercicios, la división de estos dos. Entonces, simplemente lo que hacemos es dividir este 32.1 para el 64.1. Y de igual manera para el oxígeno, este 32 para el 64.1, ¿sí? De aquí partimos y obtenemos los siguientes resultados, que es 0,501 en la parte de lo que es el azufre y lo que es el 0,499 en la parte del oxígeno, ¿sí? Ahora nosotros multiplicamos estas cantidades por 100. ¿Esto por qué por 100? Porque nosotros tenemos un compuesto al 100%. Es decir, que nuestro compuesto, tenemos lo que es la división, un compuesto completo. Es decir, que contiene el compuesto de dióxido de azufre, viene siendo equivalente al 100%, pero lo que nosotros queremos saber es cuánto de oxígeno hay y cuánto de azufre hay dentro de este compuesto. Para eso es este ejercicio. Este 100%, la cantidad de aquí del azufre que hemos obtenido, que es el 0,501, multiplicamos por 100, ¿sí? Y esto nos va a dar a lo que es el 50.1. Y de igual manera en el oxígeno nos va a dar un 49.9%. Y esto quiere decir prácticamente que nosotros tenemos un 50.1% de azufre dentro del compuesto de dióxido de azufre y que tenemos un 49.9% de oxígeno dentro del compuesto que es dióxido de azufre. Y este prácticamente es el ejercicio. Yo creo que quedó un poquito más especificado y más comprensible, ¿cierto? Sí, Licen. ¿Sí? Ok, continuemos, chicos. Continuando con la siguiente, tenemos el siguiente ejercicio, que aquí vamos a hacer lo que es un cálculo de manera empírica en lo que se refiere a lo que es la composición química porcentual molecular, que en este caso ya vamos a adentrarnos un poquito más a fondo. Y tenemos este ejercicio, ¿sí? Entonces,
Para este cálculo, nosotros aquí vamos a obtener lo que es ya datos en los cuales nos da el ejercicio. Por ejemplo, aquí, en el análisis de la muestra del compuesto puro, releva que contiene un 27.3% de carbono, ¿sí? Y un 72.7% de oxígeno en la masa. Determinar la fórmula empírica de este compuesto. Si estamos hablando aquí, para resolver este problema, nosotros vamos a tener este porcentaje que ya viene dado del ejercicio. No es que existe en la tabla periódica o en algún lado se obtiene este número, sino que ya viene dado como el ejemplo del ejercicio para nosotros poder resolverlo, ¿sí? Sin este número porcentual no podemos resolver el ejercicio. Ahora, considerando que tenemos 100 gramos del compuesto, ¿sí? Dada la composición porcentual del mismo de 100 gramos correspondientes a los 27,3 de carbono que tenemos y 72,7 de oxígeno, con ello se puede calcular el número de moles del átomo de cada elemento. De esto vamos a hablar en el siguiente ejercicio. Es prácticamente parecido a lo que ya vimos anteriormente, pero es de una manera un poco más, poco diferente, en donde ya no calculamos el porcentaje que nosotros tenemos de lo que es el compuesto. Prácticamente aquí está diciendo que aquí es la respuesta, ¿no? Esto es lo que antes sacamos. Lo que estábamos viendo antes, que decía que antes teníamos un 51% y 49%, ¿no? Aquí en cambio ya nos da este porcentaje, pero nosotros tenemos que sacar lo que es la composición en sí del ejercicio, ¿sí? Acelerando un poquito más porque se nos acaba el tiempo. Entonces nos dice que aquí tenemos el porcentaje, lo ocupamos y lo dividimos para 12. ¿Por qué para 12? Porque esa es la masa atómica. De igual manera utilizamos la masa atómica aquí, ¿sí? Vamos a dividir para la masa atómica y vamos a obtener el resultado que es de 2.28, ¿sí? De igualmente para el oxígeno vamos a ocupar el 72.7, que es el porcentaje que nos está dando aquí el ejercicio, y vamos a utilizar la masa atómica que es 16, ¿sí? Y nos va a dar un número que es 4.54. Ahora, esto vamos a dividir para el número menor de los resultados, es decir, en este caso, el 2,28. El 2,28 es el número más bajo entre los dos, entre el 2,28 y el 4,54, tenemos el 2,28 como número menor. Este número lo vamos a dividir para cada uno de los compuestos que tenemos, los elementos que tenemos. En este caso, el 2.28 dividido para 2.28. Y el 4.54 dividido de igual manera para el 2.28 por ser el menor de estos dos, ¿no? Y vamos a obtener lo que es ya las valencias de nuestro compuesto. Es prácticamente al revés. Lo estamos sacando, en este caso, al revés. En antes sacamos lo que era el porcentual de cada uno y en este caso estamos del porcentual de cada elemento, estamos sacando lo que es el compuesto. En este caso dice que para el carbono es 1 y para el oxígeno es 2. Y como podemos ver aquí, que tenemos el dióxido de carbono, que tenemos que para lo que es el carbono no hay ningún número, que en este caso el número 1 nunca se lo pone en lo que son las valencias, ¿sí? Y para el oxígeno tenemos el número 2. Es lo mismo que tenemos aquí. El 1 que va en el carbono y el 2 que va en el oxígeno, ¿sí? Creo que esa parte quedó un poco entendida, ¿cierto? Vamos a continuar con el siguiente, que viene un poquito más complejo y el tiempo se nos termina, ¿sí? Ahora, para el balanceo de las ecuaciones químicas, vamos a tratar nosotros de tratar de balancear las distintas ecuaciones, pero estas ecuaciones contienen diferentes resoluciones. Tenemos la fórmula empírica y tenemos la fórmula que es de algebraica. Para eso nosotros vamos a ver lo que es el método, primeramente el método empírico, ¿sí? Que tenemos aquí una imagen. Disculpen que no se aprecia muy bien, parece que está girado, ¿sí? Bueno, el método de balanceo de fórmula empírica que nosotros podemos observar es como, bueno, se ha movido, perdón. Mil disculpas por eso.
Si pueden observar, nosotros tenemos un elemento químico, ¿sí? Un compuesto en el cual tenemos carbono 3, hidrógeno 8 más oxígeno 2 como ejemplo. Y del otro lado de la reacción, que es prácticamente al otro lado de la rayita de la flechita, tenemos lo que es CO2 y tenemos agua. Ahora, la cuestión en este ejercicio prácticamente es tratar de nosotros encontrar el balance entre estos dos, es decir, entre este lado que estamos viendo en la imagen, que está de este lado de la flecha, y lo que está del otro lado de la flecha, ¿sí? Entonces, nosotros para resolver esto, nosotros tenemos que encontrar un número a cada lado, enfrente de cada ecuación, que complemente la ecuación del otro lado para que sea de igual valor de valencia. Es decir, si en este caso nosotros tenemos aquí carbono, que dice que carbono de valencia 3, aquí en este apartado, ¿sí? Nos fijamos en el carbono que tiene 3 y en el hidrógeno que tiene 8, ¿sí? Y tenemos también de este lado que tenemos un oxígeno 2. Ahora, nosotros para calcular este de aquí, tenemos que igualar de este lado que también necesitamos que tenga de este lado carbono 3 y que de igual manera de este lado tenga hidrógeno 8 y también que tengamos un oxígeno del mismo valor del lado de acá. Ahora, ¿cómo calculamos eso? Esto es por el método de tanteo. Es decir, nosotros vamos a especificar, vamos a tratar de buscar un número, el cual nos ayuda a balancear que tanto los números de valencia de este lado sean iguales a los de este lado. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a basarnos prácticamente en el primer compuesto, que es el carbono, que es aquí, que nos dice que tenemos C3. Y de este lado, del otro lado de la ecuación, nosotros tenemos que igualar de igual manera. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le aumentamos un 3 por delante de lo que es la ecuación, ¿sí? Aquí, en esta parte del CO2, le vamos a aumentar un 3 aquí, ¿sí? ¿Por qué el 3? Porque de este lado de acá nosotros tenemos un 3, ¿sí? Un carbono 3, ¿sí? Y necesitamos que del otro lado de igual manera tengamos un carbono 3. Y este 3 va a afectar tanto al carbono como al oxígeno. Entonces, nosotros la multiplicación es así. 3 por 1 es 3. ¿Por qué por 1? Porque aquí ya les había mencionado que delante de cada elemento vamos a tener una valencia. En este caso el 1 no se lo pone, no se grafica el 1. Se supone simplemente que tenemos un número 1 ahí. ¿Sí? Este 3 vamos a tenerlo por 1 multiplicado por 1. ¿Sí? Y de igual manera este 3 va a multiplicarlo por el 2, pero este 2 va a involucrar a lo que es el oxígeno, pertenece al oxígeno. Entonces, hace de cuenta de que nosotros de este lado tenemos, vamos a tener 5 de oxígeno, ¿sí? Porque 3 por 2 son 6, vamos a tener 6 de oxígeno, ¿sí? Ahora, de este lado entonces, si ya tenemos 6 de oxígeno, nosotros acá también tenemos otro de oxígeno, si se dan cuenta, pero no vamos a llegar al oxígeno hasta la parte del último. Nosotros vamos a continuar con lo que es el hidrógeno. Si nosotros tenemos hidrógeno de este lado, lo que es H8, ¿sí? H8, tenemos que igualar del otro lado también para tener 8. Entonces, ¿qué hacemos? Como solo tenemos aquí que afecta y nosotros tenemos de este lado solo que tenemos hidrógeno 2, y entonces tenemos que multiplicarlo por un número que nos dé para 8 del otro lado, ¿no? Como de este lado tenemos H8, de este lado necesitamos un H8 de igual manera. Entonces multiplicamos 4 por 2 que nos viene dando 8. Entonces nosotros tenemos ya igualado de este lado, tenemos el carbono igualado y tenemos el hidrógeno igualado. Ahora nos queda la parte más difícil que es el oxígeno. Ahora nosotros el oxígeno de este lado ya afectamos, al darle un 3 aquí, ya afectamos el oxígeno de este lado. Entonces, vamos a calcular del lado donde tenemos el oxígeno más cargado, que sería de este lado, para poderle dar al otro lado de igual manera. Entonces, aquí tenemos 3 por 2, son 6. Entonces, aquí tenemos 6. Por el momento, en esta parte tenemos 6. Ahora, en la parte de acá, donde dice más, también, ahora tenemos que multiplicar este 4 por 1. 4 por 1, 4. Más 6, tenemos 10. Entonces, ¿por qué 10? Porque aquí ya multiplicamos el 3 por 2, son 6.
Y aquí 4 por 1, 4 por este oxígeno de aquí, ¿sí? Tenemos 10 de este lado, 10 de oxígeno de este lado. Ahora, para igualar con el lado de acá, tenemos que simplemente poner igualar al otro lado, que es del lado de acá, con un número que nos complete lo que es la ecuación de 10, de oxígeno 10. Entonces, ¿qué número sería este? El 5, porque 5 por 2 son 10. Y nosotros ya tenemos, al poner nosotros un número de este lado y de este lado, los diferentes números que hemos colocado, porque el ejercicio empieza de esta manera sin los números, ¿no? Y nosotros vamos aportándole estos números, ¿ya? Chicos, la clase hasta ahí, porque tenemos prácticamente un minuto. Cualquier duda que tengan con respecto a lo que es esta clase, que la di un poquito acelerada porque se nos fue un poco el tiempo, ¿sí? Me pueden preguntar al WhatsApp si tienen dudas en las tareas, en los deberes, ¿sí? Y sí, tenemos aquí les he puesto el ejercicio que les acabo de mostrar. Es prácticamente, está dentro de, no, esos ejercicios está dentro de lo que es las preguntas que nosotros vemos más adelante en la tarea, ¿ya? Ahora, estas preguntas que están aquí son las preguntas que nosotros veremos más adelante en lo que es la resolución de la tipo examen que tenemos, la evaluación que tienen que ver en la unidad 1 de, de lo que es la página, ¿no? Donde nosotros realizamos nuestras tareas. Ahora, ¿qué nos dice? Que ¿cuál es la fórmula del compuesto químico más sencilla de todas? Pues nosotros solo alcanzamos a ver lo que es la fórmula empírica, pero además de eso tenemos la fórmula, la que es algebraica y la que es la fórmula de óxido de reducción. Pero en este caso nosotros alcanzamos la empírica, así que la respuesta correcta sería la B.